Buenos días. Gracias a nuestro Dios por esta bendición tan grande de poder poder predicar su palabra por medio de en esta estación de radio. Damos gracias por todas las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Y bueno, vamos a leer, a tener una lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 48. Fíjese cómo dice la escritura. Juan 12, 48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Bueno, ¿qué es lo que nos va a juzgar en el día postrero, en el día final? La palabra de Jesús. Partiendo de este texto, Juan 12, 48, ¿a quién deberíamos de obedecer? ¿A quién deberíamos de creer? Dice Juan 12, 48. El que me rechaza, desde el 47 dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué es lo que nos va a juzgar en el día postrero? La palabra de Cristo. Entonces, ¿a quién debo yo de obedecer? Pues a Cristo, lógicamente, ¿verdad? Ahora el jueves, el viernes en la noche que íbamos para la casa, me encontré con un joven que me dijo, estuvimos platicando y me dijo: oye, yo soy cristiano, me dice el joven, ¿verdad? Dice, yo soy cristiano y yo siento en mi corazón que yo obedezco a Dios. Algo, pues muy bien que sientas eso, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Cómo es que yo puedo estar seguro? Porque él me decía que él guardaba toda la Biblia, obedecía los 10 mandamientos, obedecía todas las cosas que venían en la Biblia, porque él quería guardar su alma y no llegar a la condenación, al contrario, alcanzar la salvación. Partiendo de esto, ¿no? Este joven, yo le preguntaba, bueno, ¿y están vigentes todavía los 10 mandamientos? ¿Siguen hoy vigentes todavía los 10 mandamientos? Porque él me decía, es que yo debo de guardar toda la Biblia para poder alcanzar la salvación de mi alma. Vamos a ver, partiendo de Juan 12, 48, que la palabra de Jesús es la que nos va a juzgar en el día postrero. ¿Puedo yo pretender querer guardar los 10 mandamientos? Vienen en la Biblia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los 10 mandamientos? ¿Los vamos a obedecer? ¿Tenemos que guardarlos? ¿Qué pasa si no los guardo? ¿Qué pasa si no los obedezco? Están en la Biblia, y si no los obedezco, ¿estoy desobedeciendo a Dios? O si los obedezco, ¿estoy haciendo lo que Dios dice? Partiendo de este texto, y vamos a poner atención, vamos a ir haciendo varias preguntas. De hecho, este tema está hecho en base a puras preguntas. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. De acuerdo a lo que dice Jesús, vamos a ver qué nos dice Jesucristo, vamos a ver qué nos dice la palabra de Jesús, si están vigentes todavía los 10 mandamientos. ¿Y qué pasa si yo pretendo guardar o quiero obedecer los 10 mandamientos? Primero, vamos a ver, en la Escritura, ¿no?, aparecen dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil. Juan 8:31. Vamos a ir viendo, de acuerdo a la palabra. Juan 8:31 dice, Evangelio de Juan: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Bueno, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Con quién está hablando Jesús? Con los judíos que habían creído en él. ¿Qué era lo que tenían que hacer para ser discípulos de Jesús? ¿Eran judíos? ¿Bajo qué ley estaban? Bajo la ley de Moisés. ¿Pero qué le dice Jesús? Ustedes tienen que guardar, tienen que permanecer en mi palabra. Bueno, ahí está, aparece el pueblo judío. Hechos capítulo 7, verso 8 dice:
y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. ¿Los judíos quiénes eran? Eran descendientes de Abraham. Los judíos descendían de Abraham, de Isaac, de Jacob y de los 12 patriarcas. Ese Jesús era judío, él nació en Israel. Este es uno de los pueblos. Hechos capítulo 10, verso 28. Los judíos estaban bajo la ley de Moisés. Hechos 10, 28 dice, y les dijo, dice el apóstol Pedro, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Aquí aparece el otro pueblo, el pueblo gentil. Cualquier persona que no era judía, cualquier persona que no había nacido en Israel, era gentil y era abominable para los judíos. Es decir, un judío no se podía juntar con un gentil. Ya estamos viendo el otro pueblo. Muy bien. Romanos capítulo 2. Dice Romanos capítulo 2. Estamos viendo los dos pueblos que aparecen en las Escrituras. Romanos capítulo 2. Déjeme lo veo. Romanos capítulo 2, desde el verso 9. Dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. El griego es el gentil. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, y aquí está el segundo pueblo, empezamos a hablar del judío, ahora dice los gentiles, verso 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pregunta, ¿los judíos se podían juntar con los gentiles? No, de acuerdo a lo que dice Pedro, cuán abominable es, allá en Deuteronomio, todo eso, allá en aquellos libros nos dice, hermanos, cómo Dios prohibía que el pueblo de Dios se juntara con el pueblo gentil. Y ahora acá en Romanos dice, se pueden juntar, ¿qué ley tenían? Dice, ahora Dios ha hecho un solo pueblo, bueno, lo vamos a ir viendo, pero aquí la pregunta que sigue, usted que nos está escuchando, ¿usted qué es? ¿Es judío o es gentil? Si no nació en Israel, si no nació en Judea, en Belén, en aquellas tierras, usted no es judío. Si usted nació aquí en México, pues es mexicano. En Honduras, pues hondureño. En Estados Unidos, pues es estadounidense, ¿verdad? Si nació en Puerto Rico, o sea, todo aquel que no nace en Israel no es israelita. Todo aquel que nace en Jerusalén no es judío. Somos gentiles. ¿Cuál era la ley que tenían los gentiles en aquel tiempo? Dice verso 14 de Romanos 1, de Romanos 2. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, los gentiles no tenían la ley que estamos viendo que tenían los judíos. ¿A quiénes fueron dadas? ¿A quién fue dada la ley? Vamos a ver esa otra pregunta para que nos vaya quedando un poquito claro. Éxodo capítulo 34. Estamos viendo los 10 mandamientos. ¿Los 10 mandamientos en dónde estaban? Pues en la ley de Moisés. ¿Ok? Hay dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil. Ya lo vimos en la escritura. Entonces, ¿a cuál de los dos pueblos fue dada esa ley, la ley de Moisés? Éxodo capítulo 34, verso 27 y 28. Fíjese lo que dice la escritura. Acuérdese que estamos viendo, vamos a ser juzgados por lo que dice Jesús, por lo que dice nuestro Dios. Entonces, ¿por quién nos vamos a regir? ¿Por lo que diga el hombre o por lo que diga Dios? Usted vaya pensándole, usted vaya tomando la decisión que tenga que tomar. Es que mi guía espiritual, mi pastor, mi el otro, lo que usted quiera, me dijo que yo debo de obedecer los 10 mandamientos. Ah, pues bueno, usted sabe. Pero Dios dice que debe de obedecer o que no debe de obedecer. Bueno, eso es lo que estamos viendo, ¿verdad?
¿A quién fueron dados los 10 mandamientos? Éxodo 34, versos 27 y 28. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Quién está hablando, hermano? En este pasaje, Éxodo 34, 27, ¿quién está hablando? ¿Está hablando Jehová? ¿Está hablando Dios? ¿Con quién está hablando? Con Moisés. ¿Y qué le está diciendo que haga? Le está pidiendo que escriba algo, que escriba unas palabras. ¿Cuáles son esas palabras? Un pacto. ¿Con quién está haciendo ese pacto? Dice el Éxodo 27, porque escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras, conforme a este pacto, dice, he hecho pacto contigo. ¿Con quién? Con Moisés. ¿Y con quién más? Y con Israel. ¿Qué incluía ese pacto? Dice, estuvo con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto. ¿De cuál pacto? Bueno, pues la ley que le había dado. ¿Qué incluía ese pacto? Los 10 mandamientos. ¿A quiénes fueron dados los 10 mandamientos? La ley de Moisés. A Moisés y a Israel. ¿Aparecen los judíos ahí? Juan 1:17. Usted vaya pensándole, ¿verdad? Yo sé que no, a lo mejor no le va a gustar lo que estamos diciendo, pero pues la palabra de Dios no está hecha para agradar, está hecha para salvar, está hecha para corregir. 2 Timoteo 3:16, está hecha para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pregunta, hermanos, ¿con quién hizo este pacto Dios? ¿Con los gentiles o con Israel? Con Israel solamente, de acuerdo a lo que dice la Escritura. La ley fue dada a través de Moisés, pero la gracia y la verdad, ¿cuál verdad? La verdad que nos va haciendo libres, hermanos, vino a través de Jesús. Efesios capítulo 2, versos 11 y 12. ¿Qué estaban haciendo entonces los gentiles en aquel tiempo? Si usted hubiera sido gentil, es decir, si usted hubiera nacido en aquel tiempo, pero no nacía, no era judío, usted era griego, romano, egipcio, lo que usted fuera, pero no, o mexicano, vamos a pensar que hubiera ya que estuvieran ya los mexicanos por ahí, que usted iba de viaje para allá a Jerusalén y usted llegaba a Jerusalén como extranjero, porque eso es lo que somos. Efesios 2:11, fíjese lo que dice, Efesios 2:11, por tanto, dice el apóstol Pablo, acordaos que en otro tiempo, vosotros, ¿quiénes? Los gentiles en cuanto a la carne, es decir, al nacimiento, no, los que no nacieron en Jerusalén, los que no son judíos, son gentiles, erais llamados incircuncisión, o sea que no se les había practicado la circuncisión, la señal que tenía Dios con Abraham, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, la señal que tenía Dios con Abraham, el pacto que tenía Dios con Abraham, la señal, mejor dicho, la señal de la circuncisión. Ustedes, dice el apóstol Pablo, ustedes que no tienen la circuncisión, ustedes que no nacieron en Jerusalén, ustedes que son gentiles, en aquel tiempo, dice el apóstol Pablo, acuérdense cómo estaban en aquel tiempo, estabais sin Cristo, Efesios capítulo 2, verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermano, ¿qué le hace a usted pensar, amigo, qué le hace a usted pensar que hace 2000 años, que más aproximadamente, que se escribió esta carta, el apóstol Pablo se la escribió a los hermanos en Éfeso, les está diciendo que los que no son judíos no tenían nada que ver con el pacto, no tenían nada que ver con la ley de Moisés, no tenían nada que ver, Efesios 2:12, en aquel tiempo ustedes los gentiles estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Le hubiera gustado nacer en aquel tiempo? No tenía Cristo, no tenía Dios, no tenía una esperanza. Efesios capítulo 2, verso 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Fue la ley que Moisés recibió en el monte Sinaí, una pared que estorbaba, que dividía al pueblo judío de los gentiles. Sí, hermano. El pueblo judío y el pueblo gentil no se podían juntar. La ley que estaba en medio de ellos no les permitía. Cuando muere Jesús, hermano, es quitada esa ley. Es quitada, es borrada, para que a esos dos pueblos se haga un solo pueblo, que tienen que ver ahora los 10 mandamientos. Gálatas capítulo 3, hermano. Gálatas 3:8. A mí me va quedando muy claro. Si hace 2000 años los judíos no podían obedecer la ley, no tenían que obedecerla, además, si querían, no podían hacerla, tenían que hacer una serie de cosas para poder ser prosélito y poder tener la religión judía, pero que nomás dijera así, no, yo también voy a obedecer los 10 mandamientos. Espérame, tú eras un perro si tú eres gentil, tú eras un perro para los judíos. Te veía un judío y escupía en tierra por verte, te veía que venías y sacaban la vuelta. ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre andar diciendo que ibas a obedecer los 10 mandamientos? Si hace 2000 años no se podía hacer, ¿por qué ahora sí los quieres hacer? Gálatas capítulo 3, verso 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar a los gentiles, había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Los gentiles, hermanos, tenían una promesa, verso 14 también de Gálatas 3, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermano, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo, ¿no? Los 10 mandamientos, hermanos, fue una medida transitoria que nuestro Dios puso para que los judíos pudieran venir a Cristo. ¿Por qué? Porque los gentiles ya teníamos promesa en Génesis 22, 18. Fíjense lo que dice en Génesis 22, 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Allá en Abraham, ¿no? Dios le hace una promesa a Abraham, Gálatas capítulo 3, verso 17. Le dice que por haber obedecido, fíjese, Gálatas 3, 17, para que más o menos nos vayamos dando una idea. Gálatas 3, 17, dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. ¿Cuál pacto, hermanos? El de Génesis 22, 18. Le dice Dios a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa, ese pacto que hizo Dios con Abraham, ¿a quién incluía? A todas las naciones. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuándo fue esto? Dice Gálatas 3:17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abrogan para invalidar la promesa. El pueblo gentil, toda la humanidad, tenía una promesa de bendición que le había sido dada 430 años de que la ley había sido dada a los judíos. Dice verso 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Verso 21 de Gálatas 3. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, ¿cuál fe? La promesa que le había hecho Dios a Abraham. Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella que iba a ser revelada. ¿A quién le está diciendo esto, hermano? A los Gálatas, y los Gálatas eran judíos.
¿Podía la ley darles vida a los judíos? Claro que no. Verso 21. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Por qué se añadió entonces la ley? Por el pecado que habían cometido los judíos. La ley de Moisés sirvió su propósito y tuvo su cumplimiento cuando llevó a los judíos a Cristo. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vamos viendo todos los pasajes, porque aquí la idea no es hablar por hablar. Aquí la idea no es hablar lo que yo siento en el corazón. Aquí no es hablar lo que yo interpreto de la palabra. Hermano, la Biblia no necesita una interpretación especial. La vamos leyendo, vamos viendo que la ley de Moisés, ¿a quién fue dada? A los judíos. En aquel tiempo los gentiles, ¿qué ley tenían? Ninguna. ¿Los judíos podían juntarse con los gentiles? Claro que no. Dice el apóstol Pedro, es que cuán abominable es que yo me junte con un varón judío, entre a la casa de un varón gentil. ¿Qué preparación especial se necesita para entender eso? ¿Cuántos años de estudio se necesita para entender eso? Lo que se necesita es un corazón dispuesto, un espíritu humilde y un deseo verdadero de alcanzar la salvación de su alma y obedecer lo que Jesús dice, ¿no? Gálatas capítulo 7 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Con quién está hablando? El apóstol Pablo, ¿con quién está hablando, hermanos? ¿Acaso ignoráis? Romanos capítulo 7 verso 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. ¿Aquí le estaba hablando a los gentiles o a los judíos? A los judíos, hermano. Ahí nos está diciendo. Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Quiénes conocían la ley? Pues a los que se la habían dado, ¿no? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Fíjese en el verso 4, aquí está la clave, hermanos. Así también vosotros, hermanos míos, acuérdense que le está hablando a los judíos. Pablo le está hablando a los judíos. Dice en el verso 1, les hablo a los que conocen la ley. ¿Quiénes la conocían? Los judíos. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Gálatas capítulo 2. Los judíos habían muerto a la ley. Ahí lo vimos ahorita, ¿no? ¿Qué tienen que ver los gentiles? Pablo le está hablando a los judíos que ya murieron a la ley de Moisés, para abrazar ahora la ley de Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Moisés. No, hermano, no dice eso. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley. Dígalo usted, menciónelo, no tenga miedo, no le va a pasar nada. La ley de Cristo, ¿no? Entonces, ¿por qué queremos guardar la ley de Moisés? Entonces, ¿por qué queremos guardar el sábado? Entonces, ¿por qué queremos guardar los 10 mandamientos? Entonces, ¿por qué queremos hacer cosas que los gentiles no hacían hace 2000 años? Que los judíos no habían podido cumplir. Que Pablo le está hablando a los judíos que ya han sido liberados de eso. Los gentiles no aparecen ni de chiste, hermano. Ni su sombra se ve. ¿A poco ahora somos más inteligentes? ¿A poco ahora somos más sabios? ¿A poco podemos ser mejores que Dios? Dios dice una cosa, sí, pero lo que Dios diga no importa, lo que mi pastor diga. Bueno, ¿cuál es la ley que debemos obedecer, hermano? Gálatas capítulo 6, verso 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de ¿quién? ¿De Moisés? No. ¿Del hombre? No. ¿De algún santo? Tampoco. ¿La ley de quién? La ley de Cristo. Juan 12:48. La palabra que os he hablado, su ley, ella es la que me va a juzgar en el día postrero. Mediante el cuerpo de Cristo los judíos murieron en la cruz para
Murió mediante el cuerpo de Cristo. Los judíos murieron en la cruz a la ley de Moisés y quedaron libres para abrazar a Jesucristo. Romanos capítulo 7, vamos otra vez a Romanos. Romanos capítulo 7, otra vez, hermanos, verso 6, dice, pues ahora estamos libres de la ley. ¿A quién le está hablando? A los judíos, hermanos, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿Cuál es el cuál es el régimen nuevo del Espíritu? Perdóneme. ¿Cuál es el nuevo régimen del Espíritu? El del Nuevo Testamento, hermanos, el del Espíritu Santo. Y no estamos bajo el régimen viejo de la letra. ¿Cuál? La letra, lo que estaba escrito en las tablas. Ahora los judíos estaban libres de esa ley. ¿Por qué ahora usted quiere obedecer lo que los judíos se le quitaron? ¿Por qué ahora usted lo quiere obedecer? Verso 7 dice, ¿qué pues? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Fueron los judíos liberados de la ley? De acuerdo a lo que hemos leído, sí, hermano. Los judíos fueron liberados de la ley que decía, no codiciarás, uno de los 10 mandamientos. Verso 6, Gálatas, Romanos capítulo 7, verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley. Hace 2000 años los judíos fueron liberados de la ley de Moisés, la cual incluía los 10 mandamientos, sí, hermano. ¿De acuerdo a la Escritura? Sí. ¿Los gentiles fueron liberados de la ley de Moisés? No. ¿Cómo que no? Pues nunca estuvieron bajo la ley. ¿De dónde iban a estar? ¿De dónde iban a ser liberados, hermano? Si nunca estuvieron bajo la ley. Mateo capítulo 5, vamos a verlo. A ver otro pasaje. Si usted tiene alguna duda de lo que estamos diciendo, puede marcarnos 8375-5051 y el 8375-5055, porque ya sé lo que usted está pensando. Usted está diciendo, no, este hermano está echando malas, porque ahí viene, es más, hermano, ahorita usted nos puede marcar 8375-5051 y el 8375-5055, y usted va a marcar y va a decir, dígale al hermano que está echando malas, porque los 10 mandamientos fueron pasados al Nuevo Testamento, son los mismos, debemos de obedecerlos. Ah, sí, vamos a ver qué dice la Escritura, vamos a ver qué dice Jesús. Mateo capítulo 5, verso 17. Dice Mateo 5:17, Jesús y la ley. Alguien va a decir, hermano, es que Jesús, debemos hacer lo que hizo Jesús. Debemos de obedecer lo que hizo Jesús, lo que dijo Jesús. Y Jesús guardó la ley. Claro que tenía que guardar la ley. Es más, si Jesús no guardaba la ley, tenía que morir apedreado. Porque el que no guardara la ley, tenía que morir. Muera irremisiblemente. Pero ¿por qué Jesús guardó la ley? ¿Por qué será? Pues porque era judío, porque nació en Belén. De otra forma no tenía por qué guardarla. Pero él como judío tenía que guardar toda la ley. ¿Usted es judío? No. Bueno, al menos yo no, ¿verdad? Ni el hermano Castillo, ni Lorenzo, ni Ramiro que está aquí con nosotros. ¿Verdad que no eres judío, Ramiro? No, pues ¿cómo? Él le va a los tigres. Mateo 5:17 nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. O sea, no he venido para quitarla, sino para cumplirla. Ya ves, hermano, Jesús dice que hay que cumplirla. No te confundas, hermano. No te confundas. Jesús tenía que venir a cumplirla. Primero, porque era judío. Segundo, porque era el propósito de Dios. Había que cumplirla para poder quitarla. Verso 18 de Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué significa eso, hermano? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, es decir, hasta que se cumpla todo en el cielo y en la tierra, ni una jota ni una tilde, ni el mandamiento más pequeño ni el mandamiento más grande pasará de la ley. ¿Hasta cuándo? Hasta que todo se haya cumplido. El segundo propósito de que Jesús cumpliera la ley, el primero era porque era judío y tenía que hacerlo. El segundo era porque tenía que cumplir todo, ¿no? 5, 17 y 18. Ahora vamos a ver Lucas. No se deje engañar, amigo, usted que nos está escuchando, no se deje engañar. Su alma vale mucho. Su alma tiene el precio de la sangre de Jesucristo. No se deje engañar con falsas doctrinas, con huecas sutilezas.
que le hagan creer que usted tiene que hacer esto y que usted tiene que hacer aquello, mandamientos de hombres, tradiciones, cosas que no ha mandado nuestro Dios. Lucas 24:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dice el Señor Jesús, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Dijo Jesús que la ley sería anulada cuando todo fuera cumplido? Sí. Cuando Jesús cumplió la ley, ¿cumplió Jesús la ley mientras estaba en el mundo? Sí. Todo lo cumplió. Juan 19 dice, Juan 19:28. Juan 19:28 dice de la siguiente manera. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Se cumplió todo lo prometido cuando Jesús murió en la cruz? Sí. Colosenses capítulo 2, hermano. Colosenses capítulo 2, verso 13 y 14. Fíjese lo que dice. Colosenses 2, 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿A quién le está hablando aquí, hermanos? A los gentiles. Estando vosotros, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. La ley era contra los gentiles, hermano. No entraban los gentiles en la ley. Nos era contraria, dice el apóstol Pablo, quitándola del medio y clavándola en la cruz. La ley, incluyendo los 10 mandamientos, fue quitada y clavada en la cruz cuando Jesús murió. Así es. Como judío o gentil, ¿cuántos de los 10 mandamientos debemos guardar? Ninguno, hermano. ¿Por qué no, hermano? Porque la ley de Moisés ya fue quitada, fue clavada en la cruz, Jesús ya la cumplió. Bueno, entonces si ya la quitaron, entonces ¿por qué todavía seguimos usando el Antiguo Testamento? Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, verso 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, hablando de la ley, los profetas y los salmos, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La primera carta a los Corintios, capítulo 10, hermanos, habla de todo lo que, los ejemplos, hermanos, de los judíos, cómo los judíos habían fallado. Dice, porque no quiero, primera carta a los Corintios, capítulo 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, está hablándole a los judíos, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron. Dice en el verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Para que no seamos idólatras, verso 8, para que no forniquemos, verso 9, para que no tentemos al Señor, verso 10, para que no murmuremos, verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo, hermano. Entonces, ¿a quién debemos obedecer ahora, hermano? Si dices que la ley ya no la podemos guardar, Mateo capítulo 17, Mateo 17, versos del 1 al 5, dice, Mateo 17, verso del 1 al 5. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, Mateo capítulo 17, verso 5, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd.
eche a volar su imaginación. Está el apóstol Pedro ahí en el monte con Jesús, y de pronto está hablando Jesús y se aparece a un lado Moisés y al otro lado Elías, y está Jesús en medio. Dice una voz en el cielo, es el Padre, es Jehová, es Dios. Dice, este es mi Hijo amado. No es Moisés, no es Elías. Moisés, ¿a quién representa? A la ley. Elías, ¿a quién representa? A los profetas. Se le aparece a Pedro, se le aparecen los tres: la ley, Jesús y los profetas. Moisés es la ley, Elías es los profetas, y Jesús es Jesús mismo, hermano, la verdad. ¿A quién le dijo el Señor que obedeciera? ¿A Pedro? ¿A Moisés? No. ¿A Elías? Tampoco. ¿A quién le dijo que obedecieran? A Jesús. Usted sabe si quiere obedecer a Moisés, porque Dios no le mandó a Pedro que obedeciera a Moisés. Mateo capítulo 5, verso 21. Jesús y la ira, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. En la ley, ¿hasta cuándo era culpable de juicio? Hasta que lo mataba. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Hermanos, ¿a quién debemos obedecer ahora? Juan 14:15. Rápidamente ya para terminar. ¿Nos va quedando duda? No nos va quedando muy claro. Bueno, ¿cómo es que entonces no debo de guardar los 10 mandamientos? Si siempre los he guardado. Bueno, creemos que los guardamos, ¿verdad? Porque verdaderamente nunca los ha guardado. Juan 14:15, lo digo por mí, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quién está hablando aquí, hermano? El Señor Jesucristo. ¿Cuál mandamientos quiere que guarden? ¿Los de Moisés o los de Él? Si me amáis, usted ama a Jesús, te va a guardar los mandamientos de Jesús, no los de Moisés. Si usted guarda los de Moisés, no ama a Jesús. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 37. ¿Qué mandamientos tenemos ahora? Los de Jesús. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 37. Fíjese lo que dice. Si alguno se cree profeta, ¿usted se cree profeta o espiritual? ¿Usted se cree muy sabio? ¿Siente que conoce mucho la palabra de Dios? Bueno, este mensaje es para usted. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo, dice el apóstol Pablo, son mandamientos del Señor. Aquellos que aman a Jesús, ¿obedecerán a Jesús? Amén, hermano. ¿Los apóstoles enseñaron y escribieron los mandamientos de Moisés? No. ¿De quién hablaba Pablo? De Jesús. ¿De quién hablaba Pedro? De Jesús. ¿Dónde estaba Moisés? Pues ya no aparece aquí, hermano. La iglesia en el primer siglo no aparece obedeciendo la ley de Moisés. Hebreos capítulo 8. Usted sabe. La palabra está puesta para ser predicada y tiene el propósito de iluminar y de bendecir a las personas. La desventaja es que no nos obliga. Usted puede hacer lo que usted quiera, usted puede creer lo que usted quiera. Solamente que acuérdese que empezamos con Juan 12:48. La palabra que os he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Si usted está queriendo guardar la ley de Moisés, o parte de la ley de Moisés, fíjese lo que le va a pasar. Vamos a leer Gálatas, ya para terminar con este. Gálatas capítulo 5, verso 2. Dice, habíamos dicho que Hebreos, pero ahorita vamos a leer Hebreos. Vamos a leer primero Gálatas capítulo 5, verso 2 al 4. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, si yo soy gentil y quiero participar de las cosas de los judíos, de la ley de Moisés, de nada me va a aprovechar Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. ¿Cree lo que estamos diciendo? ¿Usted cree eso? ¿Cree lo que estamos diciendo? Usted sabe si lo cree. No son cosas mías. Yo no lo estoy inventando. Dice Pablo, he aquí yo Pablo os digo que os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Los gentiles andaban queriendo obedecer la ley de Moisés. Bueno, si ustedes se circuncidan, empiezan con eso, están obligados a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. ¿Usted cree que la ley de Moisés lo va a justificar?
Bueno, de la gracia del Señor han caído. Los cristianos que quieren ser hechos justos por la ley de Moisés, incluyendo los 10 mandamientos, son separados de Cristo y han caído de la gracia. El Señor Jesús no puede concebir, hermanos. Nuestro Dios no puede concebir, no cabe en su mente, hermanos, que usted diga que es cristiano y quiera obedecer la ley de Moisés. O va a obedecer a Jesús o va a obedecer a Moisés. Usted no puede ser adúltero espiritual. Dice Jesús, de Cristo os desligasteis, los que por la ley se quieren justificar. ¿Usted piensa que la ley lo va a justificar? Pues será muy su pensamiento, porque eso no dice Dios. Estamos viendo lo que dice Dios. Ahora sí, Hebreos capítulo 8, versos 6 al 8, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ¿cuál primero? El Antiguo Testamento. Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Es una profecía, hermanos. Hebreos capítulo 9, verso 15 al 17. Hebreos 9. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pero no es válido entre tanto que el testador vive. Hermanos, Gálatas 3:26, ya para terminar ahora sí. Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hebreos 5, ¿no? Hebreos 5:8. Fíjese lo que dice. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermano y amigo, la lección está clara, ¿no? Para el que quiere verlo claro. La lección está clara para aquel que no se ha llenado su cabeza de ideas, que no está prejuiciado, que tiene un corazón limpio, puro, que tiene un corazón que quiere servir a Dios. Acuérdese de Apolos. Apolos era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras, pero él predicaba de Juan el Bautista. Estaba vigente el bautismo de Juan el Bautista para los tiempos en que se encontró con Priscila y Aquila. Ya no. Tuvo que hablar, Priscila y Aquila tuvieron que hablar con Apolos, hablarle más a detalle la doctrina de Cristo. ¿De qué le servía estar predicando de Juan si Juan ya no estaba vigente? Así es ahorita, hermanos. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os se quieren justificar. ¿Usted se quiere justificar por la ley? Pues usted sabe si lo quiere hacer. Nada más que eso no dice Cristo. Juan 8:31, acuérdese lo que dice. Jesús está hablándole a los judíos que habían creído en él. Hermano, ellos ya tenían ventaja porque eran judíos. Andaban con él para todos lados. Pero Jesús no dice eso, ¿no? Jesús dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, hermano, no en la ley de Moisés, no en las tradiciones de los judíos. Jesús le está diciendo a los judíos: ustedes tienen que permanecer en mi palabra, en lo que yo digo, no en la ley. Si ustedes quieren ser discípulos míos, dice el Señor Jesús a los judíos que habían creído en Él, fíjese, hermano, ¿por qué se nos hace tan difícil entender eso? ¿Por qué se nos hace tan complicado entender eso? Hermano, usted sabe, si usted está esperando que cuando llegue ahí usted se va a morir, vamos a pensar que se muere hoy, vamos a pensar, no es un deseo ni mucho menos, pero vamos a pensar que hoy se muere, y vamos a echar a volar nuestra imaginación, y que hoy es el último día, y usted va a estar, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 10, delante del tribunal de Cristo, para dar cuentas de todo lo que hizo mientras estuvo en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Si usted
estuvo guardando el sábado y estuvo dando el diezmo y estuvo haciendo cosas que pide la ley de Moisés, ¿usted quién va a esperar que esté junto a Cristo? Pues que esté Moisés para que le eche la mano, como decimos acá. Pero resulta que Moisés no está ahí, hermano, porque Jesús vino a quitarlo, porque la ley vino a ser ayuda para los judíos, para que los judíos pudieran venir a Cristo. La ley vino a ser el ayo, la ley vino a ser la guía para llevar a los judíos a Cristo. En Abraham se cumplieron todas las promesas, en Cristo se cumplió la promesa que Dios le hizo a Abraham, en que todas las naciones iban a ser benditas. Hermano, ¿usted es judío? Bueno, pues le tengo una noticia, ¿verdad? De acuerdo a las Escrituras, pues ya no está bajo la ley. Dijo el apóstol Pablo a los romanos y a los gálatas que habían sido liberados de la ley. Porque si la ley era para los judíos y ya fueron liberados de ella, ¿por qué nosotros como gentiles queremos obedecerla? Pues porque queremos hacer lo que nos da la gana. Estamos engañados, muchos de nosotros. Hay gente que abusa. Romanos capítulo 1, verso 18, ya para terminar. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, hermano. Y usted piénsele, usted medite. Romanos 1, 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pregunta, ¿cuál es el sentimiento de Dios? La ira. Dios está iracundo, hermano, no está molesto ni enojado, está iracundo. La ira de Dios se revela desde el cielo, ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia. ¿De quién? De los hombres. ¿De cuáles hombres? Los que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios, hermano. Esa impiedad, esa injusticia que le dicen, usted tiene que guardar el sábado, porque si no está robando a Dios. Usted tiene que traer todos los diezmos al alfolí porque es el sueldo del pastor. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios, hermano. Usted sabe a quién quiere obedecer. Yo se lo pongo en la mesa, pero yo quiero obedecer a Jesús. Porque el que me va a juzgar es Jesús, no es Moisés, ni es el hombre. Márquenos 8375-5051 y 8375-5055. Queremos obedecer a Jesús. ¿Usted quiere hablar más a detalle sobre esto? Nosotros podemos visitarlo y nosotros podemos ver qué dice la Escritura, no lo que digo yo. Entonces, márquenos y nos ponemos de acuerdo. Podemos estudiar la Escritura con usted más detalladamente. Dios les bendiga. Bien, damos gracias a